Ah, hoy quiero hablar sobre el primer tema de la serie. Bueno, la serie se llama Cerca de Dios y vamos a estar hablando durante estas semanas de la necesidad que tenemos de mantenernos cerca de Dios. Eh, yo recuerdo los primeros tiempos de cristiano cuando yo conocí a Cristo. Recuerdo haber tenido momentos en los cuales pues obviamente uno anda en ese primer amor que le llamamos, ¿no? En la fe, donde aprendí muchas cosas, donde inmediatamente empecé a sentir un deseo cuando recibí a Cristo y el Señor empezó a sanar muchas cosas de mi vida y tratar con muchas cosas de mi vida. Yo empecé a sentir necesidad de también de dar algo, de compartir. Entonces, desde muy pronto, de muy poco tiempo, yo fui alguien que empecé a servir en la iglesia. Algunos que están aquí les tocó hacerlo conmigo, ¿verdad? Como Hugo, me acuerdo de Hugo conmigo. Cuando nos tocaba esos primeros años de ir a las colonias, de llevar equipo de sonido y eh, de estar ahí en las colonias instalando el sonido para predicar, para compartir. Después, los primeros años de montarlo en el lugar donde nos reuníamos, poner los instrumentos, subíamos, bajábamos hasta un segundo piso cargando las bocinas, pero lo hacíamos con mucho amor, con mucha gratitud con Dios. Y creo que por tantos años lo seguimos haciendo, ¿verdad? Sirviendo a Dios con ese mismo amor y esa misma gratitud. Pero era ese deseo de estar en la iglesia, ese deseo de reunirnos. Contábamos los días que faltaban para la reunión de jóvenes, que era los sábados, luego el domingo el servicio. Y era todo eso nuevo, eso maravilloso que Dios estaba haciendo en nuestra vida. Era un fuego, el fuego en nuestro corazón por conocer, por hacer, por servir al Señor. Y, y eso es algo maravilloso. Esta serie trata mucho sobre la importancia de no permitir que ese fuego se apague en nosotros. Es como decía hace ratito que hablaba del calor, ¿verdad? No sé cuántos les encantaría en este tiempo agarrar su carrito e irse a Durango, ¿verdad? A la sierra, a Duranguito, ¿verdad? Con el clima fresquecito. Pero cuando estamos en Durango y sobre todo no en esta fecha, tal vez en diciembre, que alguna vez Ingrid y yo fuimos en esas fechas a Mexiquillo. Nada más estábamos con la chimenea prendida porque luego nos empezó a dar hasta frío, ¿no? Te da hasta frío allá. Y teníamos que estar calentándonos con la chimenea ahí prendida constantemente. A veces hemos ido hasta en estas fechas y lo hemos hecho también. Porque es importante que para que no nos enfriemos, el fuego no se apague, ¿no? Y vivimos un tiempo en la actualidad donde muchas personas están muy ocupadas y muchas personas tienen muchas cosas que hacer y otras están muy cansadas. Vivimos un tiempo de gente cansada del trabajo, de las preocupaciones, de las situaciones. También estamos viviendo tiempos de gente muy distraída con toda la tecnología, con todas las situaciones que pasan. Incluso dentro de la iglesia es posible mantener actividades espirituales mientras el corazón se va enfriando poco a poco. Muchos podemos cantar, como hoy lo hicimos, podemos hasta servir en un ministerio, asistir a reuniones y muchos aún así pueden sentirse lejos de Dios. Yo he conocido en tantos años personas que sirven, que cantan, que van a las reuniones, tienen un ministerio, pero en algún momento me han platicado que se sienten lejos de Dios. La vida cristiana nunca fue diseñada para sostenerse solamente por costumbre o por religión. Dios nos llamó a una relación viva. De hecho, cuando definimos cristianismo, ¿verdad? Una definición que se hizo muy popular en los años 80, 90, decían que el cristianismo no es una religión, es una relación, ¿verdad? Y siempre decimos eso, es una relación. Y es real, es verdad. La vida cristiana nunca fue diseñada para sostenerse por costumbre o por religión. Dios quiere una relación viva con nosotros. Dios quiere una relación, nos ha llamado a una relación cercana y nos ha llamado a una relación constante con Él. El problema no siempre es que dejamos de creer. Muchas veces el problema es que nosotros dejamos de buscarle con la misma pasión que lo hacíamos antes.
Empezamos a dejar de buscar a Dios con esa pasión del primer amor cuando le conocimos. Y durante esta serie, que vamos a estar hablando varias semanas, vamos a aprender que cuando nos acercamos verdaderamente a Dios, nuestra vida cambia, nuestro carácter es transformado, nuestra fe crece y comenzamos a reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Dios en estos tiempos sigue llamando a su pueblo para que vuelva a su presencia. Nos está llamando a volver a su presencia. Y Santiago escribe sobre esto en su carta a los cristianos. Te voy a pedir que veas por favor Santiago capítulo 4. Busca en tu Biblia Santiago 4, ese va a ser nuestro texto base de toda nuestra serie, de lo que vamos a estar hablando esta semana, de estas semanas donde vamos a estar hablando de la necesidad que tenemos de estar cerca de Dios. Santiago 4:8, si alguien lo tiene me pueden decir amén, ¿verdad? Así, que se escuche como que desayunaron muy bien esta mañana. A ver, ¿alguien que ya está allí? Amén, eso, amén, ¿verdad? Muy bien. Santiago 4:8, bueno, algunos amén, quiere decir que ya están llegando la mayoría ahí. Dice Santiago 4:8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago escribe a los cristianos y les dice, les está diciendo, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago está escribiendo acerca de la importancia de que demos los pasos necesarios para acercarnos a Dios. Este es un llamado a la acción. Santiago está llamando a la iglesia a la acción, a dar pasos. Este es un llamado a que tengamos la intención de acercarnos al Señor primero nosotros. A veces las personas que se sienten frías espiritualmente andan buscando avivamiento, ¿verdad? Y andan buscando dónde encontrar el avivamiento. Pero Santiago dice que nosotros necesitamos acercarnos a Dios primero. Y entonces Él se acercará a nosotros. Esto es porque Dios ya se acercó a nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Él abrió el camino. Él nos ha mostrado el camino y Él está con los brazos abiertos, listo para recibirnos y que podamos crecer en nuestra relación con Él. Pero esta relación, como cualquier relación interpersonal, ¿verdad?, depende de dos. Las relaciones son en dos vías, dependen de dos partes. Las relaciones funcionan, se fortalecen y crecen cuando las dos partes están comprometidas con esa relación. Yo siempre cuando enseño a matrimonios sobre la necesidad de juntos construir una relación fuerte, sana, que crezca, les hablo mucho de la definición de la palabra cónyuge, ¿verdad? Y la palabra cónyuge significa conyugo y se refiere a dos bueyes, ¿verdad?, que aran la tierra, que son los que van en el arado, que van arando la tierra y que por lo general son dos, pueden ser dos o hasta tres, ¿verdad? Por lo general son dos. Y si en ese trabajo uno de los bueyes se tira al suelo y no quiere caminar, entonces para el que sí quiere caminar y trabajar, va a ser muy difícil sostener la relación. Para algunos llega a ser hasta imposible, muy cansado, muy desgastante, muy doloroso a veces tener que estar jalando, haciendo todo y aparte jalar al que no quiere caminar. Porque las relaciones, para que funcionen, para que crezcan, para que sean fuertes, dependen de dos. Los dos tienen que estar dispuestos a arar. Los dos tienen que estar dispuestos a construir la relación. Ahora, nuestra relación con Dios es igual. Dios sí quiere. Él está dispuesto todos los días
para que nuestra relación con Él crezca. Ya hizo todo lo necesario y está dispuesto. Pero la otra parte nos corresponde a cada uno de nosotros. Nuestra relación con Dios funcionará, se fortalecerá y crecerá en la medida que nosotros realmente hagamos lo necesario para acercarnos a Él todos los días. Él ya está listo, Él ya está dispuesto, Él nos está esperando. Él ya hizo lo necesario. Pero Él espera que respondamos con el mismo deseo que Él tiene. Hermanos, conocer a Cristo y recibirlo en nuestra vida como Señor y Salvador fue el principio de nuestra relación con Dios. Tu relación con Dios comenzó el día que recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador. Algunos saben su fecha, ¿verdad? Tienen hasta anotada la fecha en que recibieron a Cristo en su vida, le entregaron su corazón. Pero ahí fue el comienzo de nuestra relación con Dios. Y quiero decirte que hay algo triste que sucede en cualquier relación. Las personas, con el paso del tiempo, con todas las preocupaciones y las situaciones de la vida, puede llegar un momento en que en una relación pueden estar presentes físicamente, pero distantes emocionalmente. Espero ese no sea el caso de tu relación de matrimonio o de tu relación con tus hijos, porque este es tristemente el problema de muchos matrimonios y familias hoy en día. Parejas donde una de las dos partes o a veces las dos están presentes físicamente, pero están distantes emocionalmente. Y también esto sucede con los hijos. Hay padres presentes pero ausentes. Ahí están físicamente, pero emocionalmente están distanciados de tus hijos, están apartados, alejados de sus hijos. Un matrimonio puede seguir viviendo en la misma casa y al mismo tiempo haber perdido la cercanía. Un amigo puede hablar contigo y ya no tener una real conexión contigo. Y también puede pasar espiritualmente. Personas que van a la iglesia, pero ya no sienten la misma hambre por Dios. Muchos ya no están apasionados por la presencia de Dios en sus vidas. Y quizá hubo un tiempo donde esas personas oraban mucho, adoraban con lágrimas. En la adoración lloraban, levantaban las manos, se desbordaban en la presencia de Dios, danzaban cuando era celebración. Tal vez hubo un tiempo donde esas personas leían la palabra con pasión, con un hambre de aprender, tenían su libreta para anotar, hacían sus anotaciones, tenían marcada su Biblia, preguntaban cuando tenían dudas, tenían una pasión por aprender. Y le decían al Señor, ¿qué significa esto para mi vida? ¿Cómo lo puedo aplicar? Y ese era su deseo, aplicar lo que estaban leyendo. Tal vez hubo un tiempo donde esas personas deseaban experimentar su presencia. Pero con el tiempo llegaron las preocupaciones. Llegó la rutina. Apareció el pecado, tal vez. Tal vez empezaron las distracciones, el cansancio. Y sin darse cuenta, esta persona comenzó a enfriarse en su fe. Y luego algo muy común que le pasa a los que se empiezan a enfriar en su fe, luego se empiezan a enojar con los hermanos. Es que no me saludó, es que ya vi que el líder aquel hizo algo que no está bien. Y empiezan a observar a la gente. Pero muchas veces la realidad es que su corazón está frío. Porque cuando nosotros estamos buscando a Dios, no nos fijamos en las personas. Cuando nuestra mirada está fija en el Señor, la gente puede hacer otras cosas, pero nosotros estamos
seguros de lo que estamos bien conscientes de hacia dónde vamos. La buena noticia, si tú eres una de esas personas que está cayendo en una frialdad en tu corazón, la buena noticia es que Dios todavía está llamando a sus hijos a regresar. Dios está esperando que vuelvas a acercarte a Él. Y quiero que leamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 5, donde encontramos a Jesús dándole una revelación a Juan y le da un mensaje para una iglesia, la iglesia de Éfeso. Y vean lo que Jesús le dice, ahí está en la pantalla, a la iglesia de Éfeso. Le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. El Señor está mandando un mensaje a través de Juan para la iglesia de Éfeso, para los hermanos de Éfeso. Y la iglesia de Éfeso es la representación del tipo de iglesia, el tipo de cristianos que han dejado su primer amor, que se han enfriado en su fe y en su pasión por la presencia de Dios. Muchos cristianos hoy en día, como les decía, tristemente encajan en este tipo de cristianos que conformaban la iglesia de Éfeso y que Cristo menciona en Apocalipsis. Pero esto no es solo para la iglesia de Éfeso de aquellos tiempos, es para todos nosotros los cristianos que seguimos en esta tierra esperando su segunda venida. Dios no quiere solamente nuestra actividad espiritual, Él desea nuestro corazón. Él quiere tu corazón. A Dios le importas más tú que lo que tú haces para Él. ¿Sí? Para Dios tú eres más importante que lo que haces. Porque hay cristianos que creen que con hacer es suficiente ya. Han aprendido el hacer, el activismo religioso, ¿verdad? Hacer cosas para agradar a Dios. Pero nunca olvidemos que a Dios le importas más tú que lo que haces. Es más, hay veces que lo que haces te puede estar alejando más, porque tu necesidad primordial, tal vez en este tiempo, es volver a acercarte al Señor. Hace algunos años llegó un hombre que por años estuvo sirviendo como misionero en otra ciudad. Nosotros lo apoyamos a él y a su familia. Muchos años le mandábamos ofrenda cada mes para ayudarle en la plantación de la iglesia. Pero este hombre se confundió. Empezamos a ver que él todo era el ministerio. Estaba descuidando mucho a su familia. Descuidó tanto a su familia que empezó a tener problemas en su matrimonio muy fuertes. Hasta el punto que al final él decide regresarse y llega a la iglesia con nosotros con la intención de congregarse. En aquel tiempo nosotros colaborábamos con un ministerio extranjero, ¿verdad? O de norteamericanos que trabaja aquí con muchas obras sociales. Y me platicó su situación, un matrimonio al borde del divorcio, muy así, en una línea para divorciarse. Y yo le dije: quédate aquí con nosotros, pero te voy a pedir una cosa, le dije.
no te involucres en ningún ministerio. Si te invitan que vayas a tal lugar a ayudar a tal cosa, no lo hagas. Tú necesitas encontrarte con Dios y luchar por tu familia. Porque a Dios le importas más tú que lo que haces. Y él tenía invertido su pensamiento, ¿verdad? Yo creo. No me lo dijo, pero yo lo creo. Al final, tristemente, no hizo mucho caso y perdió su familia. Esto pasa cuando no entendemos que para Dios nosotros somos más importantes que lo que hacemos. Por eso, este primer tema de la serie yo le puse volviendo al primer amor, ¿sí? Y espero poder terminarlo hoy, ¿verdad? Ahora, muchos en este lugar, me atrevo a pensar que tal vez han dejado su primer amor. Pero también sé que aquí hay otros que necesitan mantenerse en el primer amor, porque seguramente en algún momento serán tentados a dejar su primer amor. Así que quiero regresar un poquito al texto de Santiago, a nuestro texto base de la serie. Si lo tienes por ahí, puedes volver a abrirlo, porque la segunda parte de Santiago, primero Santiago dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pero la segunda parte del verso 8, del verso 8 del capítulo 4 de Santiago dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Santiago habla a dos grupos de personas que necesitan acercarse de nuevo a Dios, porque algunos tal vez sin darse cuenta se estaban alejando o se habían alejado. El primer grupo que le habla le dice pecadores, o sea, el grupo de los pecadores, ¿sí? A ellos les dice que para acercarse otra vez a Dios necesitan primero limpiar sus manos, o sea, necesitan quitar de sus vidas el pecado que los está alejando. Si tú eres alguien aquí que está haciendo cosas que desagradan a Dios y que sientes que te estás alejando de Dios o que te has alejado de Dios, lo primero que necesitas hacer es limpiar tus manos. Tienes que renunciar a eso que estás haciendo que no agrada a Dios, si tú quieres volver a conectar con Dios. Hay muchos que se confunden y creen que pueden vivir pecando y al mismo tiempo estar bien con Dios. No se puede. Dios no puede estar donde hay pecado. Dios no bendice donde hay pecado. Por eso Santiago dice, limpien sus manos. Y le abro a otro grupo de personas, los de doble ánimo, dice. A ellos les dice, purificad vuestros corazones. La Nueva Versión Internacional traduce los de doble ánimo como los indecisos. Y la Nueva Traducción Viviente dice que los de doble ánimo son los que tienen su lealtad dividida entre Dios y el mundo. O sea, cristianos que van a la iglesia, pero tienen un pie en la iglesia y el otro pie lo tienen en el mundo, ¿sí? A ellos les dice, purifiquen su corazón. O sea, quiten todo lo que les impide caminar en una relación profunda con Dios. ¿Sabes que tristemente las iglesias están llenas de personas de doble ánimo? No todos, muchos o varios. Porque hay muchas personas en la iglesia que solo asisten a la iglesia una vez por semana o a veces dos. Pero lo triste es que solo asisten y buscan a Dios cuando están en la iglesia. Es más, muchos solamente abren la Biblia cuando van a la iglesia y ya no tienen ni que abrirla, nada más le pican y le ponen Santiago 4:8 y aparece el versículo, nada más leen el versículo. ¿Y sabes qué pasa? Cuando hacemos esto,
No es suficiente solamente con ir a la iglesia un día y abrir la Biblia cuando vamos a escuchar la prédica. Si tú quieres una relación con Dios cercana, creciente, fuerte, necesitas buscar a Dios más que solamente cuando vas a la iglesia. Ahora, ¿quieren saber una prueba o quieren decir, ay, me falta más leer la Biblia? Si quieres entender o responder a esa pregunta, ¿quieres darte cuenta si te falta más leer la Biblia? Mejor dicho sería la pregunta. Bueno, muy sencillo. Honestamente, analiza qué tanto sabes usar la Biblia. Porque hay personas que tienen años yendo a la iglesia y no te saben encontrar un versículo. ¿Esto qué significa? Que la Biblia la abren muy poco. Eso es obvio. Porque dice por ahí el dicho que la práctica hace al maestro, ¿verdad? Ahora que hemos estado celebrando a los maestros. La práctica hace al maestro. Mientras más usas la Biblia, más aprendes a manejarla y a encontrar los textos. Pero si tú te das cuenta que no encuentras los textos, ¿qué debes de decir? Señor, me falta leer más la Biblia. Hace días escuchaba a un pastor decir que la iglesia no es un lugar al que asistes. Dice, la iglesia no es un lugar al que asistes. La iglesia es una familia a la que perteneces. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos esto, dejamos de ir a la iglesia para cumplir 2 horas a la semana. Dejamos de ir a la iglesia porque nos gusta lo que pasa en la iglesia, ¿verdad? Ay, voy a la iglesia porque me gusta mucho la alabanza de la iglesia. Me voy a ir a la iglesia porque me gusta mucho las luces que tienen en el fondo, me gusta mucho que nos reciben en la entrada, me gusta mucho el mensaje que comparte el pastor, me gustan las clases que les dan a los niños. Voy a la iglesia porque me gusta. ¿Y qué va a pasar el día que no te guste? ¿Qué va a pasar el día que no te guste? Como pasa con muchas personas que vienen a la iglesia y que un día no les gusta algo. Se van a ir a buscar otra iglesia que sí les guste. Otra vez. Y van a llegar a la iglesia y los primeros domingos, semanas, meses, hasta pueden ser años, les va a gustar. Porque es lo nuevo, es la novedad y todo, ¿verdad? Es diferente. A lo mejor hay algo muy bueno pasando ahí también, yo no lo dudo. Pero cuando no les guste otra vez algo, ¿qué va a pasar? Ya no me gustó. Ahora me voy a ir a otra iglesia. Ya andan buscando la iglesia que les guste. Porque para ellos la iglesia es un lugar al que asisten. No es una familia a la que pertenecen. Porque miren, no hay familia perfecta. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿O alguien que sí tiene una familia perfecta aquí? Para que nos diga el secreto, cómo es una familia perfecta. No hay ninguna familia perfecta. ¿Pero qué crees? Es tu familia. Así es tu familia, es imperfecta porque tú también eres imperfecto. Y no puedes decir, bueno, ahora ya no me gustó mi familia, voy a quitarme el apellido y me voy a ir a otra familia. A ver si esa familia sí me gusta. Y llegas a la casa y le dices, aquí estoy, vengo a ser parte de esta familia porque esta familia se ve muy bien, me gusta, ¿verdad? Y vas a estar ahí, primero, o sea, necesitarías entender que la familia es la familia. Por eso es tan importante que nosotros cristianos encontremos el lugar donde Dios nos ha puesto. Si es en la viña, gracias a Dios, le damos muchas gracias a Dios por eso. Pero si es en otro lugar, lo importante es encontrar el lugar donde Dios te ha puesto, porque la iglesia no es un lugar al que asistes, es una familia a la que perteneces. Te decía que cuando entendemos esto, dejamos de ir a la iglesia porque nos gusta lo que ahí sucede. O dejamos de ir a la iglesia
porque nos cae bien el pastor o nos cae bien algunos hermanos de la iglesia o porque nos gusta la alabanza o nos gusta el mensaje. Pero fuera de esto, no nos comprometemos a más. Yo vengo porque me gusta, pero no me quiero comprometer a más. Pero cuando tú sientes que ya eres de la familia, entonces te empiezas a comprometer para que la familia sea mejor. Ahora, la gente que no se compromete, la gente que no siente la iglesia como un lugar al cual pertenece, como te decía, en algún momento va a cambiar a otra iglesia que les guste más, pero pasará lo mismo si sigue viendo la iglesia como un lugar al que asiste y le gusta, pero no como un lugar al cual pertenecer. El peligro en esto es que terminemos siendo cristianos de doble ánimo. Ahorita les gusta, pero mañana no. Ahorita aman y mañana se van a otro lugar que les guste más. Y a veces hasta se van criticando a aquellos que los recibieron con amor. Si yo les platicara cuántos cristianos de este tipo me he encontrado en mi vida en el ministerio. Me he encontrado cristianos que van un jueves, me dan un abrazo, me dicen que soy su pastor, que me quieren, y al siguiente domingo ya están en otro lugar y a veces hablando mal de la iglesia. Es triste. Por eso dice Santiago que necesitamos purificar nuestros corazones. Si tú quieres crecer en tu relación con Dios y mantenerte cerca de Dios, hay dos cosas que necesitamos hacer, dice Santiago. Una, según sea el caso, ¿verdad? Limpiarte de tu pecado, si es que es el caso. Y dos, purificar tu corazón de todo aquello que te aleja del Señor e intencionalmente dar cualquier paso que te acerque más a Él. En nuestros textos de Apocalipsis 2 del 1 al 5, vemos a Cristo hablarnos de algunas características y pasos que necesitamos dar para estar cerca de Dios en una relación creciente. Lo primero que vemos en este pasaje es que se puede trabajar para Dios y aún así estar lejos de Él. Apocalipsis 2 del 2 al 4 lo vuelvo a leer y dice el Señor Jesús: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso era una iglesia activa, trabajaban, perseveraban, defendían la sana doctrina. A simple vista parecía una iglesia fuerte desde afuera, pero había un problema interno. Ellos habían dejado su primer amor. Y el primer amor es esa pasión por Dios y por su presencia. Es esa pasión por conocerle, por hacer lo que su palabra dice de corazón. El primer amor es esa pureza que hay en el corazón de quien está enamorado del Señor y que quiere complacerle y pasar tiempo con Él. Y esto nos enseña que es posible que haya personas que tengan un ministerio pero no tengan intimidad con Dios. Los fariseos, dice la palabra, que hacían oraciones públicas, enseñaban, hacían algunas buenas obras, pero no conocían a Dios. Y lo vemos esto cuando ellos mismos rechazaron a Jesús. En vez de que ellos fueran los primeros en recibirlo, lo rechazaron. Entonces muchos cristianos pueden orar en público, pueden enseñar, pueden servir, pueden hacer buenas obras, pero no tener una relación cercana, una relación personal con Dios. Se puede tener actividad sin pasión. ¿Cuántas personas hacen cosas por costumbre? ¿Cuántas personas hacen cosas por obligación? ¿Cuántas personas hacen cosas por rutina? ¿Cuántas personas hacen cosas por guardar las apariencias, pero no sienten esa pasión por hacer las cosas?
Y la falta de pasión se ve porque hacen las cosas solo para cumplir y salir al paso, pero no dan su 100% de entrega a lo que hacen porque les falta pasión. Esa pasión que los va a llevar a dar todo y con una buena actitud. Se puede tener una religión sin comunión con Dios, porque la religión enfatiza lo exterior, lo que se ve, y muchos pueden vivir el cristianismo como una religión, pero esto no significa que esta persona está en comunión con Dios. Hay muchos religiosos llenos de pecado, practican pecado oculto. Hay muchos que se dicen cristianos que viven una doble vida. Hoy me gustaría que recuerdes esto, mi hermano o hermana. Dios no solo mira lo que haces, Él mira cómo está tu corazón. Él puede ver todo. Así que tengamos cuidado de no cometer el error que estaban cometiendo el pueblo de Israel o los escribas y fariseos, que produjo que Cristo los exhortara citando Isaías 29:13, y esto lo vemos en Mateo 15:8, donde Jesús les dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. O sea, eran personas que oraban y llegaban al templo o llegaban a la reunión pública y prendían el automático, ¿verdad? Se ponían en modo cristiano o en modo religiosos. Y empezaban a orar y a hablar. Algunos llegan a las iglesias en modo religioso y empiezan a cantar, mueven los labios, pero su corazón, eso es lo importante. Lo importante es que tu corazón esté con lo que dices, con lo que haces. Los escribas hacían esto, ¿verdad? Pero Jesús les reprende por su hipocresía y les dice que para estar cerca de Dios no basta con cumplir con la religión. Para estar cerca de Dios necesitamos tener una relación donde esté involucrada la totalidad de nuestro corazón. Así que las preguntas que necesitamos responder hoy no son solamente: ¿estoy sirviendo? ¿Estoy congregándome? La pregunta importante para hacernos hoy es: ¿cómo está mi relación personal con Dios? Porque te repito, se puede estar sirviendo, se puede estar asistiendo constantemente a las reuniones y aún así estar alejados de Dios. Ahora, lo segundo que vemos en Apocalipsis 2 es que Dios siempre llama al arrepentimiento y al regreso. En el verso 5 de Apocalipsis 2 dice: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. 3 palabras clave que le dice Jesús a ellos, a la iglesia de Éfeso. La primera es recuerda. Recuerda, le dice, de dónde has caído. Qué importante es que recordemos si estamos fallando a Dios o si estamos cayendo en la frialdad de nuestro corazón, que recordemos de dónde nos rescató Dios, qué ha hecho Dios por nosotros, en qué lugar nos puso el Señor y cómo hemos caído de ese lugar. Lo segundo que les dice: arrepiéntete. Les dice porque algo bien importante que tenemos que tener claro cuando perdemos el primer amor es que nosotros somos responsables de nuestra caída. No es ninguna otra persona. Yo no le puedo echar la culpa ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a los hermanos, ni a nadie más de mi frialdad de corazón. Tengo que arrepentirme de eso. No es la iglesia tampoco. No son los hermanos. No fueron las circunstancias. Y lo tercero que le dice a esa iglesia el Señor: haz las primeras obras. Retoma lo que dejaste de hacer cuando conociste al Señor. Vuelve a lo que es importante. Vemos en el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso que Dios no cancela inmediatamente a la iglesia, primero la llama a regresar. Y qué hermoso es entender que Dios nos corrige porque nos ama. Dios disciplina porque quiere restaurar. Dios sigue buscando corazones que se rindan a Él. Así que el arrepentimiento al que nos llama no es solamente sentir tristeza, es volver nuevamente hacia Dios, es cambiar de dirección, es girar para tomar el camino correcto. Y esto nos enseña también que no basta solamente con la intención, se necesita la acción que nos lleve a girar. El arrepentimiento verdadero
nos va a mantener constantes en el rumbo que hemos tomado y que nos dirige hacia Dios. En Joel vemos algo importante que el Señor dice, que necesitamos para estar cerca de Dios. Y Él habla de una conversión. Miren, Joel capítulo 2, verso 12, lo vamos a ver en la pantalla, dice: ahora pues, dice Jehová, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Para estar cerca de Dios necesitamos convertirnos de todo corazón al Señor. No basta con lo exterior. El cambio, la conversión debe ser desde el corazón. ¿Alguien dice amén aquí? Cuando sentimos que nos hemos alejado, necesitamos reconocer nuestra responsabilidad y aún nuestro pecado cuando lo hay. Y necesitamos arrepentirnos de haber tomado el rumbo equivocado. La persona que de corazón se ha arrepentido no va a intentar justificarse, no va a intentar justificar su comportamiento, no va a minimizar los efectos o el daño que ha causado o los efectos que ha traído sus decisiones. La persona que se ha arrepentido realmente no va a intentar echarle la culpa a otros. Lo que va a hacer alguien que realmente se arrepiente es que va a reconocer lo grave que ha sido su falta, el daño que ha causado, y se va a arrepentir de corazón. Esa es la conversión requerida para acercarse a Dios y andar en comunión con Él. Quizá hoy Dios a alguien aquí les está diciendo: vuelve a la oración, vuelve a buscarme, vuelve a depender de mí, vuelve a enamorarte de mi presencia. Y quiero decirte que nunca es tarde mientras escuches la voz de Dios hablando a tu vida. Lo tercero que me gustaría decirte hoy acerca de la necesidad de volver al primer amor es que la intimidad con Dios debe convertirse en nuestra prioridad. No podemos tener una transformación si no estamos cerca de Dios. La intimidad no se construye solamente en la iglesia, se construye en nuestro tiempo personal con Dios. Construimos intimidad a través de la oración, a través de la obediencia personal. Si queremos poder, necesitamos intimidad. El rey David entendió esto perfectamente y lo llevaba a la práctica. Él lo llevó constantemente a la práctica. En el Salmo 27 podemos leer sobre el mayor anhelo de David, y él decía en 27:4 Salmos: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. David fue un buscador constante de la presencia de Dios. David era un adorador ferviente de Dios. Tal vez por eso David era considerado un hombre conforme al corazón de Dios, porque era un adorador. En sus tiempos de intimidad con Dios, David llegó a conocerle. Él entendió cómo podía agradar a Dios. Él sabía cómo tocar el corazón de Dios. La cercanía con Dios moldeó el carácter de David. Dios transformó a David, lo obró en él. Y en el Salmo 27 vemos que David no anhelaba riquezas, no anhelaba fama, no anhelaba reconocimiento. Lo que más anhelaba era estar en la casa de Dios para adorarle y para buscarle. Dios está buscando cristianos que anhelen estar en su casa para adorarle y para buscarle. David decía en el Salmo 27 que él quería habitar todos los días para contemplar la hermosura de Dios, pero también decía que si tú lees la Nueva Versión Internacional, ahí la segunda parte dice que lo hacía para buscar orientación. David sabía que en la presencia de Dios hay sabiduría, pero también hay dirección para la vida. Si tú quieres sabiduría y dirección para ti, convierte la intimidad con Dios en una prioridad para tu vida. Necesitamos volver a buscar a Dios antes que cualquier otra cosa. Necesitamos volver a disfrutar de su presencia. Necesitamos tener hambre espiritual de Dios, porque cuando Dios ocupa el primer lugar, todo lo demás comienza a ordenarse en nuestra vida. La iglesia de Éfeso, y voy a la parte final, tenía muchas cosas buenas,
De hecho, las enumera ahí desde el versículo 2 al 4. Pero había perdido lo más importante, su primer amor, ese deseo de estar cerca de Dios. Y quiero decirte que hoy o en cualquier momento de nuestra vida podría sucedernos lo mismo a nosotros. Mucha actividad, mucha rutina, mucho conocimiento, pero poca intimidad con Dios. Hoy en día Dios no está buscando perfección humana. Dios está buscando corazones que se vuelven a Él sinceramente. Y el cambio verdadero en tu vida y en mi vida va a comenzar cuando nosotros regresemos a su presencia. El poder sobrenatural, las maravillas y los milagros de Dios se manifiestan en su presencia. John Wimber, el fundador de la Viña, decía: no busques el poder, busca su presencia. Su poder siempre está en su presencia. Sé un adorador o una adoradora y vas a experimentar el poder de Dios transformando tu vida y obrando a tu favor, porque los que se mantienen cerca de Él le llegan a conocer y se vuelven testigos de su poder y su gloria. Quiero terminar con una historia de un papá que está platicando con su hijo, y el niño le pregunta a su papá. Ya ven los niños que siempre tienen preguntas, ¿no? En una edad donde preguntan tantas cosas los hijos que a veces nos dejan con el signo de interrogación en la mente, ¿verdad? Y el niño le preguntó a su papá: papá, ¿de qué tamaño es Dios? Entonces el papá, tratando de darle una respuesta a su hijo, mira al cielo, va pasando un avión, ¿verdad? Ve el avión y le pregunta a su hijo: hijo, ¿de qué tamaño ves ese avión? Y el niño le dice: uy, está chiquito, casi ni lo alcanzo a ver. Entonces el papá le dice: ok, vente hijo. Se lo sube al carro, se lo lleva al aeropuerto, lo acerca a donde están los aviones, y cuando está cerca de un avión le pregunta: hijo, ¿y ahora de qué tamaño dices que es ese avión, el avión? Y el niño le dice: papá, es enorme. Y el papá le dice: así es, hijo, Dios es igual. El tamaño de cómo lo veas va a depender de la distancia que tú estés de Él. Cuanto más cerca estés de Dios, mayor Él será en tu vida. Y el niño entendió que necesitaba estar cerca de Dios. Hoy Dios nos sigue diciendo: vuelve a tu primer amor. Tal vez tu oración se ha apagado, tu pasión ha disminuido, tu comunión se ha enfriado con Dios. Tal vez en los últimos días, meses, tal vez años has estado sobreviviendo espiritualmente. Hoy quiero decirte que Dios no te rechaza por eso. Él te está llamando nuevamente a su presencia. Y creo que hoy es un buen día para acercarnos otra vez a Él. Vuelve a la oración, vuelve a la palabra, vuelve a su presencia, vuelve al primer amor. Porque cuando volvemos sinceramente a Dios, te aseguro que no vas a regresar igual. Y me gustaría que hoy, para cerrar este tiempo, reflexiones o medites esta pregunta que quiero hacerte. ¿Eres de las personas que necesita regresar al primer amor hoy? Porque si tú eres de las personas que necesita regresar al primer amor hoy, yo estoy seguro que Dios quiere hacer algo en tu vida. Pero recuerden lo que dijo Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Ok?
Si necesitas volver al primer amor, acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Amén. Pónganse de pie, por favor. La semana que entra continuamos hablando de este tema tan hermoso que es el estar cerca de Dios. Espíritu Santo, gracias por tu palabra. Gracias por hoy hablarnos acerca de la necesidad de estar cerca de nuestro Padre Celestial. Gracias, Jesús, porque tú quitaste cualquier obstáculo que nos impidiera estar cerca del Padre. Ahora tenemos acceso directo al Padre por tu obra en la cruz, Jesús. Gracias por eso, Señor. Y ahora todo depende de nosotros. Como el niño, ¿qué tan grande queremos verte en nuestra vida? Ahora todo depende de qué tan cerca estemos de ti, Señor. Así que esta mañana yo te pido que si en este lugar hay personas que han dejado su primer amor, que han permitido que su corazón se enfríe, que han permitido que la distancia los separe del Padre, no por deseo de Dios, sino por sus propias decisiones, tal vez descuidos, tal vez preocupaciones, tal vez situaciones de la vida. Y eso los fue enfriando. Tal vez algunos ni siquiera se han dado cuenta que se han enfriado espiritualmente, ni se dieron cuenta del proceso que los llevó a este enfriamiento. Pero lo que sí estoy seguro, y estamos seguros, es que hoy tú quieres abrazar a aquellos que anhelan volver a ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, y empieza a abrazar a aquellos que hoy necesitan volver a su primer amor contigo. Ven, Espíritu Santo. Si tú eres esa persona que hoy necesita volver a su primer amor, nos gustaría orar por ti y pedir que Dios se manifieste y que te diga esas palabras que tú necesitas escuchar hoy. Que Dios te vuelva a decir: con amor eterno te he amado. Por tanto, prolongué mi misericordia. Esto quiere decir que Dios te sigue amando y te está esperando esta mañana. Quiero pedir al equipo de ministerio que vengan enfrente y se preparen, por favor. Porque tal vez en este lugar hay alguien que hoy está sintiendo el deseo, el anhelo de volver al primer amor. Y si eres esa persona, yo quiero animarte a que escuches lo que Santiago nos exhorta a hacer. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. A veces salir de tu lugar y venir acá enfrente es una expresión de fe, es la expresión de un deseo y también es la expresión de una confianza y seguridad de que el Señor va a hacer algo. Tal vez has estado en una búsqueda tratando de volver a encontrar a Dios en tu vida. Lo has tratado de encontrar en lugares,
a los que has asistido, buenos lugares tal vez, pero aún así has seguido en tu búsqueda. Yo sé que tú no quieres ser alguien que esté brincando de un lugar a otro, ni alguien de doble ánimo de un lugar para otro. Yo sé que aquí tú quieres ser una persona que se encuentre con Dios, una persona que echa raíces y que encuentra una familia a la cual pertenecer. Ven aquí enfrente y déjanos orar por eso, para que si este es el lugar donde Dios quiere que tú pertenezcas y des fruto, el Señor te lo confirme esta mañana. Para que si tú anhelas volver a los brazos del Señor porque te has alejado, el Señor hoy te abrace, te reciba y te haga sentir bienvenido a la comunión con Él otra vez. Y tal vez aquí en este lugar, ahí en las sillas, hay alguien que necesita arrepentirse de algo este día. Tal vez el Espíritu te ha estado hablando y te está haciendo sentir que necesitas arrepentirte este día. No tienes que venir enfrente tú, si no lo deseas o si no estás listo para hacerlo. Pero si el Señor te ha puesto algo que necesitas entregar, de lo que necesitas arrepentirte, ponerte a cuentas con Dios, yo te voy a pedir que tomes unos minutos ahí en tu lugar o en el lugar que tú quieras ponerte, y que antes de que te vayas, porque luego nos vamos y ya no lo hacemos, le pidamos a Dios perdón, nos pongamos a cuentas con Dios y nos comprometamos a vivir para Él otra vez, a hacer nuestra parte para acercarnos a Él y a clamar para que Él otra vez se acerque a nosotros. Tal vez aquí en este lugar hay alguien que necesite purificar su corazón hoy, porque hay muchas distracciones en tu vida, hay muchas tentaciones en tu vida, hay muchas cosas que te han hecho ser inconstante, hay cosas que todavía te gustan, pero que te obstaculizan tu caminar con Dios. Y estás luchando con eso. Esas cosas que te gustan y que no has entregado a Dios todavía te impiden caminar totalmente entregado o entregada al Señor. Si eres esa persona y quieres que oremos por esta tentación o por esta distracción que hay en tu vida, puede ser el mismo trabajo, puede ser algo que hacías antes que te sigue distrayendo, algo a lo que no has podido renunciar, y quieres que oremos esta mañana para que en el nombre de Jesús sea rota esa atadura en tu vida. Yo te voy a pedir que vengas aquí enfrente también. Déjanos orar por ti. La oración tiene poder. Dios siempre responde a nuestras oraciones. No hay ninguna oración que regrese vacía. Así que yo te animo para que vengas aquí enfrente. Si tú necesitas que Dios purifique tu corazón, que Dios quite de tu vida cosas que ya no son para ti. Tal vez en este lugar hay alguien que esta mañana esté sintiendo convicción y que esté diciendo en su interior: yo quiero estar cerca de ti, Señor. Yo quiero estar cerca de Dios.
Yo no quiero alejarme de ti, Señor. Ahí en tu lugar empieza a clamar y dile esto al Señor. Levanta tu voz y dile: yo quiero estar cerca de ti, Señor. Levanta tu voz y dilo con tus labios, dilo con tu boca: yo quiero estar cerca de ti, Señor. No permitas que me aparte de tu lado. Transforma mi vida, Señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acércate a Dios para que veas su grandeza manifestada en tu vida. Recuerda que cuanto más cerca estés de Él, mayor Él será en tu vida. Vuelve al primer amor. Vuelve a comprometerte con Dios. No te conformes. No te conformes. Disponte a seguir creciendo en el Señor. Pero esto será en la medida que tú estés cerca de Él, en tu relación personal con Él. No te conformes. Si sientes que te has conformado, rompe con eso en el nombre de Jesús hoy. No te conformes. Dios tiene más para ti. Dios tiene más para nosotros. Todavía no le has conocido como Él quiere que le conozcas. Pero tú no vas a conocer a Dios por otras personas. Tú lo vas a conocer principalmente por tu tiempo que pases con Él. En la medida que estés en su presencia, que le busques con hambre, con intensidad, con pasión. Adora a Dios. Dios habita donde está la alabanza, la adoración para Él. Conviértete en un adorador del Señor en todo tiempo, todos los días. Dile, como decíamos en aquella vieja canción: yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Quiero conocerte más. Gracias, Señor. Gracias porque nos tienes paciencia, Señor. Gracias porque nos esperas y no nos desechas. Gracias porque tal vez muchas veces te hemos dejado plantados, Señor, pero tú ahí sigues estando para nosotros. Gracias porque tal vez muchas veces te hemos decepcionado, Señor, pero tú no te has rendido con nosotros. Tal vez muchas veces te hemos dejado esperando, tal vez muchas veces hemos hecho lo contrario a lo que deberíamos de hacer, pero tú nos sigues amando, Señor. Gracias. Gracias porque a pesar de que a veces hemos fallado, tú sigues siendo fiel. Gracias, Señor. Te adoramos a ti, Señor, esta mañana. Queremos acercarnos a ti, Señor, esta mañana.